Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes ejercicios de balance de energía. En la descripción podrán encontrar los distintos ejercicios que analizaremos en esta presentación. Como una breve introducción, el balance de energía lo podemos encontrar dentro de la primera ley de la termodinámica, donde un balance de energía es una consideración de la energía de entrada, salida y de consumo o generación en un proceso o etapa, de tal manera que nosotros de forma general restaremos los flujos de salida menos los flujos de entrada, los cuales serán igual al flujo de calor más el trabajo en el tiempo. El punto que podemos ver encima de la M, que es de la masa, de la Q para el calor y la W del trabajo, simboliza una velocidad, es decir, nuestra cantidad es por unidad de tiempo. Por otra parte, el sombrero, que tiene este acento, simboliza cantidad por unidad de masa, es decir, una cantidad específica. M con el punto es el causal másico o corriente másica, que está en unidades de masa por tiempo. La E con el sombrero nos indica la energía por masa de una corriente de flujo de material. La Q nos indica la velocidad de transferencia de energía en forma de calor y la W con el punto la velocidad a la que el trabajo es hecho sobre un sistema. También podemos encontrar diversas ecuaciones para los balances de energía, como la de abajo, donde podemos tomar en cuenta la energía interna específica, la velocidad, el factor de corrección cuando hablemos de energía cinética y la aceleración de la gravedad y la elevación para la parte de la energía potencial. Pero siempre tendremos que se va a igualar al calor más el trabajo. Balance de energía para un sistema abierto, podríamos encontrar el vapor que fluye a una velocidad de 10 kg por hora entra en una turbina de vapor a una velocidad de 50 metros por segundo y sale en un punto 5 metros por debajo de la entrada a una velocidad de 300 metros por segundo. Se estima que la pérdida de calor de la turbina es de 10 kilowatts y la turbina ofrece un trabajo en el eje a una velocidad de 70 kilowatts. Calcule el cambio en la velocidad de transporte de entalpía del proceso. Las cantidades conocidas es el caudal del vapor, que es de 10 kg por hora, la velocidad de entrada, que es de 50 metros por segundo, la velocidad de salida, que son 300 metros por segundo, la pérdida de calor, que está estimada en 10 kilowatts, y el trabajo entregado, que es de 70 kilowatts. Lo que estamos buscando es la entalpía del proceso y vamos a suponer que la turbina de vapor es un sistema abierto. Por lo tanto, permite la entrada y la salida tanto de calor como de masa. En nuestro análisis vamos a usar la ecuación general del balance de energía para un sistema abierto, donde vamos a tener que el calor del flujo de calor menos el trabajo de eje va a ser igual a la entalpía del proceso más el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. El calor perdido es de menos 10 kilowatts. El trabajo de eje, pues nos han dicho que es de 70 kilowatts, que esto es igual a 70 kilojoules por segundo. Entonces ahora calculo la energía cinética, que es igual a un medio por el caudal másico por las velocidades, cada una al cuadrado, su diferencia de las mismas. Entonces tendría un medio por 10 kilogramos por hora. Como tengo que pasar a segundos, hago la conversión por una hora entre 3600 segundos por la diferencia de las velocidades al cuadrado y me da un valor de 0.12 kilojoules. Las horas se anulan para este caso. Para calcular la energía potencial vamos a tener que es el caudal másico por la gravedad por la diferencia de las elevaciones. Entonces tendríamos 10 kilogramos por hora, otra vez haciendo la conversión a segundos, lo multiplico por la aceleración de la gravedad, que es de 9.81 metros entre segundo al cuadrado, y la diferencia de las elevaciones tengo menos 5 porque en el problema indica que sale en 1.5 metros por debajo el vapor. Esto va a ser igual a menos 0.00014 kilojoules. Siguiendo con esto, retomamos nuestra fórmula para el balance de energía y encontramos que el flujo de calor es de menos 10 kilojoules por segundo menos lo que sabemos que es de trabajo entregado, que son 70 kilojoules por segundo, y esto es igual a la entalpía del transporte más 0.12 kilojoules por segundo, que es la
diferencia de energía cinética menos 0.00014 kJ por segundo, que es la diferencia en energía potencial. Al despejar y hacer las operaciones, encontraremos que la entalpía del proceso es de menos 80.12 kJ por segundo. Una aplicación muy común para los balances de energía es en las turbinas de vapor. Por ejemplo, el vapor entra a una turbina a una presión de 10 bar y una temperatura de 600 grados centígrados. El vapor deja la turbina a una atmósfera de presión y es de 90% de calidad del vapor, es decir, 90% es vapor y el otro 10% es agua líquida. ¿Cuánto vapor tiene que ir dentro de la turbina para producir 1.5 por 10 a la 6 kilowatts de trabajo de eje? Entonces las cantidades que conocemos son las condiciones de entrada del vapor, que son 10 bares y 600 grados centígrados, sus condiciones de salida, que es una atmósfera y el 90% de calidad del vapor, y el trabajo de eje, que es 1.5 por 10 a la 6 kilowatts. Estamos buscando la cantidad de calor que tiene que ir dentro de la turbina y vamos a suponer que no hay un cambio en la energía cinética y potencial, dado que además la turbina es adiabática. Aquí nosotros necesitamos consultar tablas y yo, para agilizar el proceso, les voy a dar los datos en la parte inferior izquierda y vamos a utilizar la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto. A una atmósfera las entalpías de agua saturada y vapor son 419.1 y 2676 kJ por kilogramo para cada una. La entalpía del vapor de entrada es de 3697 kJ por kilogramo y tenemos nuevamente la fórmula de la primera ley de la termodinámica, donde al haber supuesto que la energía cinética, la potencial y que el proceso es adiabático, vamos a quedarnos solo con la parte de que la entalpía va a ser igual al flujo másico multiplicado por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, y esto debe ser igual al trabajo de eje. De ahí vamos a necesitar primero calcular la entalpía de salida. La entalpía de salida va a ser igual a el valor de la entalpía de agua saturada más 0.9, este 0.9 viene del 90% de calidad del vapor, multiplicado por la diferencia de 2676, que es la entalpía de vapor menos la entalpía del agua saturada, que es de 419.1 kJ por kilogramo. Esto nos da una entalpía de salida de 2450.3 kJ por kilogramo. Ahora, para encontrar el caudal másico, lo único que necesitamos es sustituir los valores de la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, igualarlo al trabajo de eje, que es de 1.5 por 10 a la 6 kJ por segundo, de tal manera que lo que está entrando de masa a nuestra turbina es 1.20 por 10 a la 3 kilogramos por segundo, y el calor de la entalpía de salida es de 2450.3 kJ por kilogramo. Otro ejercicio para turbina de vapor podría ser que el vapor a una velocidad de 1500 kg por segundo entra a una turbina a 40 bar y 400 grados centígrados. Sale de la turbina como vapor húmedo a 4 bar. La turbina opera adiabáticamente y produce 1000 megawatts de trabajo. ¿Cuál es la temperatura del vapor dejando la turbina y cuál es la fracción de vapor en el vapor dejando la turbina? Entonces las cantidades conocidas que tenemos es la velocidad de flujo de masa de vapor, que es de 1500 kg por segundo, las condiciones de entrada son 40 bar a 400 grados centígrados y las condiciones de salida son 4 bar y vamos a tener vapor húmedo. Estamos buscando en este caso la fracción de masa del vapor en el vapor dejando la turbina, y nuestra suposición es que no hay cambio en la energía cinética y potencial. Volvemos a utilizar tablas de vapor para encontrar los distintos valores y aplicamos la primera ley de la termodinámica. A 40 bar y 400 grados centígrados encontraríamos en tablas que la entalpía de vapor de entrada es de 3216 kJ por kilogramo. A 4 bar las entalpías para el vapor encontraríamos que para el líquido es de 604.7 kJ por kilogramo y para el vapor es de 2737.6 kJ por kilogramo, y esto lo obtendríamos a una temperatura de 143.6 grados centígrados, que es una de las respuestas a las preguntas que se hicieron anteriormente. Dado que no hay cambio en la energía cinética
y tampoco en la potencial, y además que el proceso es adiabático, la fórmula de la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto queda solamente como la entalpía de transporte es igual al trabajo de eje en el tiempo, y esto nosotros podemos expandirlo de tal manera que la entalpía del proceso es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, y a su vez esto es igual al caudal másico multiplicado por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Esto nos va a llevar a las siguientes sustituciones, donde encontraremos que el trabajo de eje es igual al caudal másico multiplicado por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Conocemos todos los valores a excepción de la entalpía de salida. Entonces para el trabajo de eje tenemos menos 1 por 10 a la 6 kJ por segundo, que es igual a 1500 kg por segundo, y la entalpía de entrada es de menos 3216 kJ por kilogramo, que era la entalpía del vapor a 40 bar y 400 grados centígrados. Si despejamos el valor de la entalpía de salida, tendríamos que es de 2549.3 kJ por kilogramo. Y ahora, para conocer la fracción molar, recordemos que la entalpía de salida es igual a la entalpía para el líquido más la fracción molar por la diferencia que existe entre el vapor menos el líquido en sus entalpías correspondientes. Esto nos va a dar un valor al despejar de 0.912, lo cual indica que la calidad del vapor es 91.2% de vapor y 8.8% para el líquido. En caso de que tuviéramos un intercambiador de calor, podríamos tener que el vapor a una velocidad de 60 kg por hora a 200 grados centígrados y un bar entra por el lado del tubo de un intercambiador de calor de carcasa y tubos. El vapor se utiliza para calentar el agua fría que fluye por el lado de la carcasa. El vapor sale como líquido saturado. Ignore la caída de presión del vapor en el lado del tubo y el agua en el lado de la carcasa del intercambiador de calor. ¿Cuánto calor debe transferirse del vapor al lado del agua? Conocemos la velocidad del flujo de masa, que es de 60 kg por hora, las condiciones de entrada, que es un bar a 200 grados centígrados, las condiciones de salida, que es un bar y tengo agua saturada. Buscamos la velocidad de transferencia de calor y vamos a suponer que la presión se mantiene constante a un bar. Igualmente aquí necesitamos utilizar tablas de vapor para encontrar la entalpía de entrada y salida y la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto. Entonces estamos observando que tenemos vapor que entra a 60 kg por hora a 200 grados centígrados y un bar, y va a salir después de que entra al intercambiador de calor como líquido saturado a un bar. Entonces la entrada a un bar a 200 grados centígrados nos va a dar un valor de entalpía de 2875 kJ por kilogramo, y la salida, al tener un bar y es agua saturada, la entalpía va a ser de 417.5 kJ por kilogramo. En este ejemplo no hay cambio en el flujo de masa porque es constante, no hay trabajo de eje, no tenemos cambios de elevación porque todo está en horizontal, y suponemos que los diámetros de los tubos son iguales, por lo cual la energía cinética va a ser igual a 0. Aplicando lo que sabemos de la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto, vamos a ver que en este caso específico el flujo de calor tiene que ser igual a la entalpía de transporte, de tal manera que la entalpía de salida menos la entalpía de entrada me da el valor. Si seguimos buscando entre las distintas conversiones, encontraríamos que la entalpía del proceso es igual al caudal másico multiplicado por el cambio de las entalpías específicas, lo cual me lleva a que el calor debe ser igual al caudal másico multiplicado por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Sustituyo los valores, el caudal másico es de 60 kg por hora y lo multiplico por 417.5 menos 2875, que están en kilojoules por kilogramo, lo cual me da un valor de menos 147.450 kJ por hora, y vemos que el valor de la transferencia del calor es negativa, ya que el calor se está transfiriendo del sistema del vapor a los alrededores, que es el agua fría. Finalmente, si tuviéramos compresores y la alimentación a un compresor es vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados y 20 bar de presión absoluta, este entra al compresor a una velocidad de 20 metros por segundo.
El diámetro interno de la tubería de entrada es de 0.10 metros. La tubería de descarga después del compresor tiene un diámetro más pequeño y la velocidad de descarga es de 170 metros por segundo. La salida del compresor es vapor sobrecalentado a 350 grados centígrados y 60 bar absolutos. La pérdida de calor del compresor a los alrededores es de 5 kilowatts. Determine los caballos de fuerza del compresor. Las cantidades conocidas que a continuación aparecerán en pantalla tienen que ver con la temperatura y presión de vapor de entrada y de salida, las velocidades de entrada y salida, el calor perdido por el compresor y el diámetro de las tuberías de entrada. Lo que estamos buscando son los caballos de fuerza del compresor y vamos a suponer que el sistema está horizontal y al estar en horizontal no hay cambio en la elevación y al no haber cambio en la elevación la energía potencial no influye. Entonces aquí el análisis va de la mano de que el compresor es un sistema abierto. El balance de energía del estado estable puede ser usado para describir el sistema del compresor. Así que la corriente de entrada vamos a tener una presión de 20 bar, una temperatura de 300 grados centígrados, una entalpía de 3025 kJ por kilogramo y un volumen específico de 0.125 metros cúbicos por kilogramo. La corriente de salida va a ser una presión de 60 bar, una temperatura de 350 grados centígrados y una entalpía de 3046 kJ por kilogramo y un volumen específico de 0.0422 metros cúbicos por kilogramo. Aquí nosotros tenemos que encontrar primero el caudal másico. Para hacerlo podemos usar las siguientes igualdades. Tenemos primero que la densidad multiplicado por el volumen en el tiempo debe ser igual a la densidad por la velocidad por el área, y esto a su vez es igual a la densidad por la velocidad por pi por el diámetro al cuadrado entre 4, porque recordemos que estamos en unas tuberías cilíndricas, y después tendríamos que el caudal másico va a ser igual a 1 entre el volumen específico multiplicado por la velocidad por pi por diámetro al cuadrado entre 4. Esto nos va a llevar a la sustitución, donde tendremos que el caudal másico va a ser igual a 1 entre 0.125 metros cúbicos entre kilogramo multiplicado por la velocidad, que es de 20 metros por segundo, por pi por 0.1 metros, que es el diámetro de la tubería, al cuadrado entre 4, lo cual nos da un caudal másico de 1.25 kilogramos por segundo. Por otra parte, para encontrar la entalpía de transporte va a ser igual al caudal másico multiplicado por la diferencia de entalpías, de tal manera que obtendremos 1.25 kilogramos por segundo por 3046 menos 3025 kilojoules por kilogramo, y esto es igual a 26.25 kilojoules por segundo, igual a 26.25 kilowatts. Ahora, para encontrar la energía cinética, el cambio de la energía cinética, tenemos un medio del multiplicado por el caudal másico por la diferencia de las velocidades que están al cuadrado. Esto sería igual a un medio por 1.25 kilogramos por segundo multiplicado por la diferencia de los cuadrados de las velocidades, 170 metros por segundo al cuadrado menos 20 metros por segundo al cuadrado, y esto nos da el valor de 18 kilojoules por segundo, que es igual a 18 kilowatts. Ya tenemos que la entalpía más el cambio en la energía cinética tiene que ser igual al calor menos el trabajo de eje en este problema, ya que hemos cancelado la parte de la energía potencial dado que estamos en un sistema horizontal. Sustituimos los valores que hemos obtenido, y aquí es relevante decir que el calor es con signo negativo porque es una pérdida de calor que se está suministrando a los alrededores, lo cual nos daría un valor para el trabajo de eje de menos 49.25 kilowatts. Y ya finalmente aplicamos la conversión a los caballos de fuerza y nos daría un valor de 66.04 caballos de fuerza, donde el signo del trabajo va a ser negativo, ya que el trabajo es hecho sobre el sistema por las paletas de compresión. Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Espero que estos ejercicios hayan sido de ayuda para sus tareas o para repasar el tema de balance de energía. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.